Explorando Psicología, la revista sobre diálogos entre profesionales de psicología en Bolivia. ¿Qué hacen los psicólogos en Bolivia? ¿Dónde trabajan los psicólogos? ¿Realmente hacemos lo que nos enseñaron que debíamos hacer? Hablemos entonces desde la práctica real. Comparte con nosotros Alexis Olivares y Renzo Vargas diálogos entre colegas que exploran el quehacer de la psicología. Todas y todos sean bienvenidos. Estamos en un nuevo encuentro de Explorando Psicología. Mi nombre es Alex Olivares, estoy con Renzo Vargas y hay una persona más invitada. Pero antes que nada, un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando, que nos han seguido en el primer ciclo y bueno, que ahora también están interesadas en conocer cómo hacemos psicología los psicólogos en Bolivia. Renzo, ¿cómo estás? Hola Alex, un saludo también a Jimena y también a todas y todos quienes nos están escuchando en este nuevo encuentro de Explorando Psicología, donde precisamente como tú ya mencionabas algo, Alex, va a ser interesante poder conversar sobre otro ámbito nuevo, un ámbito que también creo que se está trabajando mucho y más que todo tiene mucha importancia, urgencia hoy en día en ámbitos con niños, niñas y adolescentes. Jimena, ¿cómo estás? Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Jimena García. Quiero hacerles llegar un saludo cordial tanto a ti, Renzo, a Alex y a todos los radioescuchas, ¿no? Yo soy Jimena, soy de la ciudad de Potosí, soy psicóloga de profesión y también soy pedagoga. Actualmente estoy trabajando en una organización sin fines de lucro que trabaja con niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y toda mi experiencia profesional la he desarrollado en varias organizaciones sin fines de lucro, trabajando con poblaciones vulnerables. Un saludo a todos y todas quienes nos están escuchando en esta oportunidad. Jimé, muchas gracias por estar con nosotros. Jimé, lo interesante y es ahora también que nos empezamos ya a expandir y realmente vamos a ver lo que es psicología en Bolivia. Como tú bien lo dijiste, eres de Potosí, pero trabajas en Potosí además. Jimé, cualquiera trabaja con un niño, con un adolescente. ¿Cómo inicias? ¿Cómo empezaste tú a trabajar con niños, niñas y adolescentes? Bueno, cuando yo inicié, salí bastante joven también de la universidad a mis 21 años y de mi segunda carrera a mis 23. Me dediqué a volver, ¿no? Yo estudié en la ciudad de Sucre porque en Potosí en ese momento no existía la carrera de psicología, ¿no? Hasta ahora, creo que solamente hay una universidad privada. Pero en ese entonces no existían las posibilidades para que yo me pueda formar como psicóloga aquí en mi ciudad. Tuve que ir a Sucre. En Sucre estudié psicología como tal y uno de mis objetivos era justo trabajar por la niñez potosina, ¿no? Porque por distintas problemáticas el municipio de Potosí, en realidad el departamento, ¿no? Tiene los índices de desarrollo humano más empobrecidos, ¿no? Con mayores dificultades y las problemáticas de tipo social se ven agravadas, ¿no? Como son la violencia, el alcoholismo y también por la misma fluctuación minera, ¿no? Nosotros sí somos un departamento minero, así tal cual. Y esto acarrea esta fluctuación y migración también, ¿no? Esta fluctuación económica y la migración de familias. Entonces estas problemáticas yo las notaba siendo muy jovencita y quería hacer algo también, ¿no? Para poder contribuir a minimizar el impacto de esta problemática para la población en general. Y es así que, acabando de estudiar, mira, yo te comento a ti, Renzo, y también a Alex, y a todos los que nos escuchan, que quería volver, ¿no? Quería volver a Potosí, a hacer algo, a aportar con un granito de arena a disminuir estas problemáticas. Mi primer trabajo lo realicé en un municipio también minero del departamento de Potosí, que es el municipio de Porco. Accedí a poder generar muchas redes educativas, podría decirse. En ese momento trabajaba también en una organización sin fines de lucro que estaba muchos años ya trabajando justo por esta problemática, ¿no? En ese municipio y en los municipios del norte de Potosí. Se trabajaba con niños, con profesores, con familias,
previniendo la violencia y instalando una cultura del buen trato. Es así que empecé a trabajar con niños y niñas y vi ¿no? de la población en general. Niños, niñas, adolescentes son, no es así idealizado el término, ¿no? Ni la frase que nosotros siempre escuchamos que son el futuro, ¿no? Si nosotros analizamos el efecto que tiene el cuidado a un niño o niña, si nosotros aseguramos un entorno seguro, protector, afectivo para este niño o niña, estamos asegurando que ese niño cuando sea adulto pueda generar también un entorno protector y seguro. Entonces, invertir en la primera infancia, en la atención de niños y niñas, es cambiar generaciones. Y eso lo he ido viendo, ¿no? A lo largo de estos años de experiencia. Jime, qué interesante el inicio que nos das precisamente para hablar cómo es empezar a trabajar en este ámbito, y es interesante también verlo desde esa perspectiva de que lo estás haciendo en otro departamento, en este caso estás hablando específicamente de Potosí, bajo esas condiciones. Ahora, quisiera preguntar, ¿qué es lo que tú trabajas específicamente ahora? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Qué trabajas con niños, niñas y adolescentes? Bueno, yo actualmente, un poquito recapitulando, ¿no? Lo que yo les mencionaba, así fue mis inicios, ¿no? Cómo me acerqué a la población con la cual trabajo. Posteriormente de ese tipo de trabajo que era así en una atención primaria, podría decirse, ¿no? De la salud mental, donde se ven todas estas problemáticas, porque estas situaciones, esta problemática social, podría decirse, conlleva a que los niños, niñas y adolescentes se expongan a experiencias adversas que pueden dejar en ellos, en cada uno de nosotros podemos haber vivido experiencias traumatogénicas, ¿no? Heridas emocionales, que sin duda es el rol del psicólogo coadyuvar a que éstas puedan sanar en la vida, ¿no? Después de ese primer acercamiento ya pude trabajar más concretamente con niños, con familias que viven esta problemática, ¿no? Niños y familias vulnerables de alto riesgo social que viven en este tipo de exposición a estas experiencias adversas, ¿no? Y actualmente vivo trabajando para niños, para niñas, adolescentes que a pesar y también haber vivido estas situaciones traumáticas, podría decirse, han perdido el cuidado de sus familias, ¿no? O sea, por la alta exposición a estas experiencias adversas como son el alcoholismo, las familias multiproblemáticas, el abandono. Actualmente yo trabajo con niños y niñas, adolescentes que han perdido el cuidado de sus familias, ¿no? Son niños y niñas que se encuentran institucionalizados. Y por eso es importante conocer de dónde viene, ¿no? Y por qué es esta respuesta que se les tiene que dar desde el rol psicológico, ¿no? Estamos viendo un nivel de atención, el primero que les mencionaba, un nivel de atención primario, ¿no? General, al cual todos nos vemos expuestos porque estamos en una sociedad caótica, ¿no? Posteriormente este nivel de riesgo se va incrementando y ya tienes que dar una respuesta ya secundaria, selectiva, porque ya al estar expuesto a estas experiencias ya llegas a generar cierta secuela traumatogénica, ¿no? En tu vida, heridas a problemas educativos, y si va incrementando mucho más la vulneración de estos derechos, ya yo trabajo restituyendo y reinsertando socialmente a estos niños y niñas y adolescentes que han sido víctimas de todas estas situaciones, ¿no? Actualmente yo trabajo con ellos. Jime, a ver, si te estoy entendiendo, esto implicaría que en una primera instancia estamos con un tema de prevenir que la problemática se agudice, como una prevención primaria. Y después nos pasamos no solamente a la secundaria, sino sí a una prevención terciaria, por decirlo así, en el sentido ya de la restauración, es decir, de trabajar con ellos. ¿Estoy en lo correcto, Jimé? Estás en lo correcto, Alex. Estás en lo correcto. Nosotros, bueno, mi persona en particular, asume un enfoque, un modelo ecológico, ¿no?
Evidentemente nosotros no somos nosotros y nuestros problemas simplemente. Estamos y somos consecuencia de. En la interrelación pertenecemos a este sistema, a un sistema familiar, la misma familia pertenece a la comunidad a la sociedad y la sociedad a todos estos otros factores. No estamos hablando tanto de políticas públicas, acceso a servicios básicos. Entonces, la situación de la salud mental a nivel no solamente departamental, te hablo de Potosí, que tiene todas estas vulneraciones, ¿no? Sino si nosotros hacemos una perspectiva más estratégica, es algo que no se está trabajando a nivel Bolivia, ¿no? No se está invirtiendo en primera infancia, no se está invirtiendo en lo que se debería trabajar, ¿no? Con esa perspectiva de sanar, de que tengamos adultos menos problemáticos, más conciliadores. Entonces es algo macro, ¿no? Y yo estoy trabajando específicamente ahora no solamente con lo terciario de restitución del daño, ¿no? Sino también estoy yendo a la intervención de forma prevención primaria, prevención secundaria y ahora la restitución, ¿no? Eso es lo que trabajo ahora y por eso me parecía tan importante mencionar todos estos factores a los cuales todos estamos expuestos, porque cualquiera puede ser gatillante si es que uno no trabaja su autocuidado, no trabaja su recuperación primero, ¿no? Nosotros como psicólogos tenemos que comprender y hacer un hábito, ¿no? Tener nuestro autocuidado, tener nuestros amortiguadores fuertes para que no nos produzca también un trauma de tipo secundario, ¿no? Por estar expuestos a esta problemática, llegar a nosotros desencadenar ciertas situaciones que nos lleven a no ejercer de una forma adecuada la psicología. Jime, quisiera tener un poco más de claridad en el sentido de que, por ejemplo, cuando hablas de restauración, entonces, ¿a qué te estás refiriendo con eso, con restauración, por ejemplo? ¿Y qué es lo que nosotros como psicólogos hacemos específicamente en ese tema, ¿no? ¿Y cómo es que eso se puede entender igual desde esta forma o esta postura ecológica que tú planteas, ¿no? Y además, cuando trabajas, por ejemplo, en este tipo de cosas como la restauración, y has hablado de que precisamente hay muchas condiciones, muchos derechos y condiciones de garantía de derechos que no cumplen los estados de gobierno, entonces, ¿cuál crees que serían las principales dificultades para nosotros como psicólogos trabajar en ese tema de restaurar? Ya en la misma práctica, ¿no? La especialización. Yo trabajo con niños y niñas, adolescentes que han sido víctimas, ¿no? De abuso de tipo, no solamente psicológico, físico, ¿no? Sino también de abuso de tipo sexual. Entonces, la restauración del daño no lleva a pensar que solamente podría ser del tipo penal o un proceso judicial y demás, ¿no? Sino la recuperación y la restauración de tú en tu psique, en tu ser personal. ¿Cómo puedes encaminar tu proyecto, no? No olvidarte de lo que has vivido, sino asumirlo, integrarlo a tu vida y que eso sea el motor para que tú puedas proyectar tu vida para ser feliz. Yo hago terapia con muchos niños y niñas, adolescentes que han sufrido estas situaciones, ¿no? Y el enfoque es el sistémico, ¿no? Y también analizando cómo somos nosotros los bolivianos, ¿no? Si nosotros vemos esto desde la perspectiva de salud integral, no solamente salud física o mental, sino del bienestar como tal, ¿no? Y la misma conceptualización que es ausencia de enfermedad, podríamos decir que nosotros no le damos un valor tan fuerte como bolivianos, te hablo, ¿no? A prevenir estas enfermedades, ¿no? Nosotros, muchos de los bolivianos, vamos al doctor cuando realmente ya no damos más, ¿no? Cuando ya no ha funcionado el matecito, cuando ya no ha funcionado muchos otros remedios de tipo casero, podría decirse, ¿no? Entonces no le apostamos a la salud mental como tal. Y en función a lo que mencionabas, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta como políticas públicas? Justo cambiar esa perspectiva. Si nosotros, como Estado boliviano, y en el mismo rol del psicólogo, podríamos entrar a estas políticas de relevancia social, yo creo que podríamos, ¿no?, hacer mucho más evidente el rol del psicólogo, ¿no?, la importancia que debería tener para poder
ingresar a cualquier estrato del Estado, ¿no? Ya sea a nivel educativo, a nivel de salud, ¿no? Por ejemplo, en los seguros sociales, muy pocos tienen un servicio de psicología. Muchos trabajadores están sufriendo burnout, están sufriendo las secuelas de la exposición a experiencias adversas. Entonces, en la restauración es como adultos, a la salida puede ser, ¿no? una estrategia también para crear mejor nuestra perspectiva de sociedad. Algo me llama aquí la atención, porque tú nos decías que, por ejemplo, en este momento trabajas sí con terapia sistémica, trabajas con niños, pero que en muchos casos estos niños, estos adolescentes, han sido abandonados por su familia. Entonces, me pregunto algo. Nosotros, cuando somos niños, empezamos a generar ese apego natural a nuestras figuras parentales, a nuestros tutores, cuidadores, quien sea, pero estas personas que están más cerca de nosotros. Y justamente han sido estas personas las que de alguna manera han vulnerado mis derechos, me han afectado, pero no de una forma tan positiva como se esperaría. ¿Cómo se trabaja esta parte, Jimmy? Mira, realmente es un proceso largo, ¿no? De generar estas bases del perdón, ¿no? Y también salir de esta situación de reconocerse como víctimas, ¿no? O sea, reconocernos como víctimas en algún momento de nuestra vida. Sí, hemos sido violentados psicológicamente, hemos sufrido abandono, muchos de esos otros abusos que no merecíamos, ¿no? Y justo de la persona que debería cuidarme. Entonces son heridas muy fuertes de poder sanar, ¿no? Es un proceso largo, no podría decirte cuánto tiempo. Cada persona tiene su propio proceso, ¿no? De asimilar e integrar que uno no es culpable del abuso que haber sido víctima, ¿no? Entonces, el reconocimiento de ser víctima, ese es el proceso largo y tal vez incluso doloroso, tortuoso que se vive, ¿no? En un proceso como tal de terapia. Y salir a ser el sobreviviente de estas violencias también es un proceso de conciencia y asimilación de todo lo que uno ha vivido. Posteriormente, ser el héroe de tu vida, ¿no? Todo esto, ¿cómo se puede desarrollar? No es un trabajo solo, personal, que uno lo hace, ¿no? Por eso es que nosotros promovemos, y en mi caso, ¿no? Se promueve mucho el acompañamiento de una figura o de un referente afectivo, ¿no? Como yo trabajo con niños y niñas que están privados del cuidado parental como tal, padre, madre, han sufrido abandono, incluso han sufrido abandono por la misma familia ampliada, ¿no? Que por distintas circunstancias no quiere llegar a hacerse cargo, ¿no? En ese sentido, se trabaja con personas que puede ser una hermana mayor, puede ser su profesor, puede ser su padrino afectivo, cualquier persona que quiera desarrollar auténticamente un vínculo a largo plazo, una red de apoyo, porque incluso, ¿no? Por factores económicos, muchas personas sí quieren vincularse afectivamente, pero no les permite poder sacar una guarda o poder establecer una legalidad del cuidado. Pero sí es tan importante fortalecer justo ese vínculo, ¿no? Con algún referente, con alguna persona que quiera brindar este afecto de forma auténtica. Entonces, para la recuperación de cualquier niño, niña, adolescente, incluso de nosotros, ¿no? Como adultos que queremos iniciar un proceso de tipo terapéutico para poder sanar heridas emocionales sufridas, necesitamos el acompañamiento de una persona de confianza. Y eso es lo que se trabaja, ¿no? Con estos niños y niñas, adolescentes que han sufrido todas estas situaciones, lo que más se promueve es aquello. Porque si no construimos estos amortiguadores, no fortalecemos estos amortiguadores del daño, es muy complicado, ¿no? Y vemos cómo ese ciclo de violencia, de haber sido víctimas de vulneraciones de derechos, cuando son jóvenes, ellos vulneran los derechos de sus hijos o de otras personas, ¿no? Entonces, como una cadena, como un ciclo
que se va perpetuando, ¿no? Y si nosotros hacemos un análisis a nivel Bolivia, estamos viendo y estamos sufriendo ese tipo de situaciones. Cierto, Jime, mira, con todo lo que tú nos expresas, igual me haces pensar en el tema de que son varias condiciones, situaciones complicadas en realidad de trabajar, porque estamos hablando de familias, o en este caso de niños, niñas y adolescentes cuyas familias han perdido tal vez la posibilidad de poder educarlos a ellos, de acogerlos, tal vez judicialmente o tal vez por otras circunstancias. Y vaya situación complicada en la que se desarrolla toda esta temática. Y bueno, y en base a lo que tú también explicas, también me sale la curiosidad y decir, pucha, entonces la preparación y las condiciones tal vez en las que nosotros como psicólogos profesionales que vamos a intervenir, pues necesitamos tener ciertas cosas sabidas, leídas, conocidas, tal vez también algún trabajo personal realizado, ¿no? Entonces a eso va mi pregunta. Tú que ya estás en la cancha y sabes cómo están las cosas, ¿tú qué consideras que los psicólogos deberíamos conocer, deberíamos hacer en este ámbito en específico? O sea, ¿qué necesita un psicólogo para trabajar con niños, niñas y adolescentes en esta situación en la que se encuentra como en la que tú trabajas? Bueno, en esta pregunta específicamente, querido Renzo, quisiera dividirla en dos partes. Uno, en el trabajo personal de nosotros como psicólogos. Importante es que nosotros, como profesionales de la salud mental, seamos conscientes que nosotros debemos trabajar en nosotros y ser conscientes de que nosotros también hemos vivido experiencias adversas en nuestra vida, tal vez en nuestra niñez, adolescencia. No por nada es que nosotros hemos decidido ser psicólogos, ¿no? Y si lo hacemos por vocación, es también, ¿no?, un llamado a trabajar nosotros, tener esa conciencia de buscar un apoyo de tipo profesional también, por más psicólogos que seamos, ¿no? Tener ese trabajo personal para poder sanar estas nuestras heridas emocionales que hemos vivido. Cualquier expresión o tal vez estereotipo que tengamos en nuestra vida, de tipo incluso machista, vamos a deconstruir, ¿no? Podamos mejorar como personas nosotros para ser referentes positivos. No te digo desde un tema vincular, pero sí de que seamos conscientes de que el trabajar con niños y niñas no es específicamente trabajar como con un adulto. Uno tiene que saber llegar y ese es un trabajo personal y en competencia afectivo es importante, ¿no? Y eso es ser conscientes de hacerlo en cualquier instancia, ¿no? En las defensorías, en las instancias técnicas departamentales, en muchos otros ámbitos donde se relacionan con niños, en las unidades educativas. No sé, pues hay diversos ámbitos donde pueden estar en contacto con niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, algo que te comento, que surge, ¿no? Hay varios compañeros, colegas que se dedican al ámbito de la clínica y están, claro, con su manual de SM5, ¿no? Y cuál es el impacto también, ¿no? Cómo tenemos que manejar la información, el tema de la etiqueta, el estigma, poderlo trabajar ya desde un ámbito más de conciencia, ¿no? Entonces eso yo considero que es importante que lo trabajemos todas las personas que estamos en relación con niños y niñas y adolescentes, ¿no? Porque el impacto de una narrativa para ellos es pues mucho más doloroso, ¿no? Por la misma estructura. Eso en un ámbito pues que considero que deberíamos trabajar todos los psicólogos en las capacidades de tipo técnica. Considero que sí es importante la especialización, ¿no? En la misma especialización se te menciona qué tipo de estrategias, de técnicas pueden funcionar con niños y niñas, cómo puedes llegar a ellos. Y eso sin duda te da la academia, pero para eso se necesita dinero, se necesita tener, ¿no?, recursos. Hay muchas, ahora por la pandemia, incluso antes,
se estaba apostando por la educación de tipo virtual. Yo creo que esa es una oportunidad que no podemos nosotros desaprovechar. Ahora, actualmente, muchas plataformas que son de tipo gratuito que te ayudan, ¿no? Incluso a recibir certificaciones de universidades muy reconocidas, son concursos completos, incluso las postulaciones a becas, ¿no? Yo he ganado varias becas postulándome, presentando proyectos, presentando iniciativas y que se te pueden adjudicar. Entonces el mundo te da ahora las oportunidades para que tú puedas buscar una especialización y te dediques y hagas hagas tu profesión con pasión. Y creo que eso es lo que no todos tenemos y a veces nos quedamos en nuestra zona de confort. Entonces, para las personas que van a trabajar, muchos colegas que se quieren inclinar por el ámbito del trabajo con niños, niñas, adolescentes, no es fácil. Es un compromiso, es un desafío, pero sin duda vale la pena. Vale totalmente porque el dejar una huellita de amor, de afecto en un niño o niña, es cambiar la vida a una familia y es un efecto replicador. Es lo que dices, Jimé, implica no solamente un compromiso laboral, que muchas veces es lo que sucede, ¿no? Salimos al mercado y el primer trabajo que cogemos, pues a ese nos metemos, sino que implica también compromiso personal de sabernos cuidar y el compromiso social, que es de sabernos educar a nosotros mismos, educar de forma personal, pero también profesional. Tú eres una persona que tiene ya, que ha trabajado con 2 maestrías, que ha hecho cursos de especialización. Jimé, ¿esto lo has hecho por necesidad, por gusto, o muchas de esta formación que tú has tenido ya la viviste en la universidad y solamente querías, profundizarlo un poco? Bueno, quería rescatar ese tema del autocuidado, ¿no? El autocuidado es fundamental, yo creo, para cualquier psicólogo que va a trabajar en cualquier ámbito, ya sea clínico, ya sea organizacional, educativo, sea social, comunitario, fundamental para nosotros, para no generarnos también incluso traumas de tipo secundario, ¿no? Y en función a lo que tú me decías, ¿no? Yo creo que la formación de pregrado tiene que tener este cambio en función a la transformación y la evolución de cómo está la sociedad. A ver, un poquito compartirte, yo cuando me he formado, cuando he salido de la licenciatura de psicología, tenía una base muy escueta. Al estar expuesta al trabajo con familias, sin duda me he visto con muy pocas herramientas para poder trabajar. Entonces ha sido por la necesidad y por el encargo social al cual yo me expuse al trabajar con esta problemática que necesitaba aprender, necesitaba consolidar este conocimiento porque sí era muy básico y yo creo que se debería enfatizar mucho más en la educación de pregrado esta especialización tal vez, ¿no? O sea, estás dirigido a qué, dónde te vas a enfocar y cuál es también tu motivación para responder a este encargo social, a las demandas de la sociedad común. En este mismo rol como profesional, he aprendido otras situaciones más, he tratado de responder a estas necesidades, ¿no? Por ejemplo, la formulación de proyectos era algo que, claro, yo he llevado proyectos 1 año, sí, pero en pregrado, pero, muy poco, ¿no? Muy poco. Y luego ya cuando tú ves la realidad y estás en contacto con la misma sociedad, ves que son muy pocos del área social y en particular psicólogos que manejamos lo que son proyectos, ¿no? Sí, pero son proyectos de tipo social, de tipo psicológico, que son regentados por agrónomos, por personas del área industrial, ¿no? Entonces, muy poco también incursionamos nosotros como psicólogos a responder a estas problemáticas que sí son de tipo social, pero tienen su base emocional, su base psicológica. Entonces, qué importante sería, y es un consejo también que puedo dar a muchos jóvenes que están tal vez escuchándonos,
que investiguen, que traten de formarse, ¿no? Porque sí hay bastante posibilidad de formular proyectos con esta base, ¿no? De la salud mental, del apoyo psicosocial, y esto es como que te digo, se ha expandido mucho más debido a la pandemia, ¿no? Las secuelas emocionales que nos ha dejado la pandemia, o sea, recién las estamos viendo un poquitito, ¿no? De aquí a unos 5 años, 10 años, vamos a ver este impacto de la pandemia como tal, porque los niños y niñas, los adolescentes, estamos viendo estas dificultades de interrelación, dificultades de las habilidades sociales, desarrollo problemas de depresión, ansiedad, consumo. Es importante que hagamos una transformación a nivel de pregrado para que se pueda formar también muchos profesionales que incursionen en el ámbito. Y para poderlos motivar, ¿no, Jimé? Para podernos motivar en realidad, bueno, nosotros ya hemos salido del pregrado, pero pareciera, por lo que tú estás comentando, que no tenemos solamente el problema de la formación académica, sino también de la formación personal. Es decir, cómo nosotros vemos los estereotipos, cómo trabajamos con nuestros mandatos sociales, cómo asumimos la cultura, y al mismo tiempo dónde queremos trabajar y a qué nos queremos dedicar. Entonces, mostrar un poco también esa realidad que se está viviendo y que muchas veces queremos ser ciegos tal vez a ello. Jimé, una última cosa en relación a este punto que has hablado. Cuando dices formarnos, cuando dices averiguar, y Renzo te hacía también la pregunta hace un momento, te decía derechos humanos, tenemos instancias sociales, políticas, estatales en general, pero que no trabajan realmente con lo que es la problemática niño, niña, adolescente. Y tú, en una pre-entrevista, lo voy a sacar a colación, nos decías, tenemos que dejar de ver a las personas como objetos. Es decir, estamos centrados en una cultura adultocentrista, perdón por la redundancia, pero ¿cómo nos formamos para evitar inmiscuirnos en estos aspectos y ser mucho más flexibles, más abiertos a la necesidad real que tiene un niño, niña y adolescente? Mira, aquí estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos como tal debería ser incluso una asignatura, una materia, considero, ¿no? Por lo menos en todas las carreras de psicología como tal. Porque referirse a un niño, niña, adolescente en una defensoría de la niñez y adolescencia como menor es una aberración, podría decirse, ¿no? Para muchos profesionales del área social, y todavía estamos con esa terminología. Tal vez muchos van a coincidir con lo que estoy planteando, pero ya han dejado de ser menores, ¿no? Los niños y niñas adolescentes son sujetos de derecho y se los debe nombrar como niño, niña y adolescente, como tal. ¿Qué es lo que se debería trabajar y por qué deberíamos promover el enfoque de derechos humanos? Porque es una forma de ver a todos y todas con las mismas capacidades, con los mismos derechos a ejercer. A veces nosotros tenemos la perspectiva de que, ay, sí, el niñito, pobrecito, sí, le han abandonado, qué pena. Pero, o sea, ¿qué estoy haciendo yo desde mi rol como psicólogo o como educador o como simplemente un sujeto de la sociedad, ¿no? Eso me moviliza, no me importa, mejor no lo veo. O también yo, desde mi perspectiva, igual de réplica a las vulneraciones, o sea, veo niños y niñas pidiendo en la calle o vendiendo gelatinas y demás, y, o sea, prefiero invisibilizarlos, ¿no? Estamos desnaturalizándonos, estamos desensibilizándonos como sociedad. Y eso es importante abordarlo, o sea, ver la problemática, y por eso empezaba desde ahí, ¿no? Bueno, esta entrevista, porque considero que evidenciar y visibilizar lo que está allí, y que muchas veces nosotros, desde el ámbito académico, o sea, pensamos que vamos a salir siendo psicólogos y voy a tener mi consultorio y voy a atender un caso, otro caso. Entonces,
es salir mucho más de ahí, es ser conscientes que sí somos parte de la sociedad y nuestras acciones u omisiones van a aumentar, a reducir la problemática o van a ayudar a que se incremente y que más niños, niñas, adolescentes con los que yo trabajo sean vulnerados sus derechos cada vez más. No solamente con los que yo trabajo, sino niños y niñas en general de la sociedad boliviana. Es muy importante trabajar en el enfoque de derechos humanos, en base a la Convención de Derechos del Niño también, y ser conscientes que nosotros, desde la salud mental, desde ser profesionales que van a tratar de restaurar heridas emocionales en personas, no solamente trabajas con la persona, sino el impacto de recuperar a un niño, niña, adolescente o a una persona en general, va a tener un impacto en su familia, en su comunidad. Entonces es un efecto replicado, como decían, y lo he mencionado todo el momento, porque es así, es algo que yo lo he podido ver en la experiencia, y qué importante sería motivar a los jóvenes que tengan esa conciencia de tipo social, ¿no? Es algo que se va formando, se va transformando, para que puedas no solamente decir, ¿no? O sea, muchos entramos tal vez a la universidad a estudiar psicología pensando, sí, es que quiero ayudar, ¿no? Pero eso es hacerlo realidad, ¿no? Y empezamos desde nosotros siendo conscientes de nuestro impacto, de nuestro accionar. Jime, muchas gracias por compartir con nosotros todo esto que acabas de decir, y me adhiero a lo que tú también mencionas y creo que es muy importante. Hace un momento tú decías, hay que ejercer la profesión con pasión, ¿no? Entonces eso me gustó escucharlo, precisamente porque eres una persona que trabaja, un colega, un psicólogo que está haciendo psicología para estos sectores que están en una situación particularmente de vulnerabilidad, ¿no? Y creo que es momento también, como tú decías, de reflexionar un poco en el sentido de que nuestro propósito como psicólogos siempre, como decías también, es para ayudar, ¿no? Pero el propósito en realidad tiene que ser que seamos agentes de cambio, pues, ¿no? ¿Y cambio para qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué tipo de cambio, no?